Buena familia, bienvenidos a otro vídeo más donde hoy quiero hablar expresamente de lo que está pasando respecto al caso de que podría hacer temblar los cimientos de la Moncloa. No quiero irme por las ramas con nada más porque no quiero que se difumine lo que debe de ser el escándalo más grande de corrupción de la historia de la democracia y que no implica al PP, a Vox, al hombre del saco, como suelen hacer ellos. No, implica ¿a quién? Al mismo Partido Socialista, es decir, a los miembros del Partido Socialista más, por ejemplo, más importantes, tales así como, digo yo que es importante, un exministro de Transporte y portavoz del gobierno, mano derecha de Pedro Sánchez, digo yo. Aparece en los informes de la UCO incluso el nombre de Pedro Sánchez a través de capturas de pantalla y otras conversaciones en las que se puede presumir que el número uno, cuando se refieren al número uno, es Pedro Sánchez. Todo ello porque cuando, por ejemplo, en una conversación se hace referencia a que el número uno está de mal humor porque en el Congreso van a votar si continúa o no continúa en el cargo y posteriormente analizamos que el día siguiente estaban votando si continuaba como presidente o no, pues podemos hacer una especie de referencia, ¿no? Creo que no tenemos que ser tontos. Más tontos pueden ser ellos que hacen referencia al número uno en WhatsApp. Más tontos pueden ser ellos que hacen capturas de pantalla y se las envían por WhatsApp. ¿Utilizan WhatsApp estos cargos? Si bien se ha demostrado por parte de la UCO lo que hemos podido acceder, porque otro informe ha sido declarado secreto por la ley de secretos del Estado, menuda gracia, ¿no? Cuando la justicia emana del pueblo y siendo un caso de corrupción tan grave como este, donde nuestro dinero como ciudadanos está implicado, deberíamos de tener acceso no solo a la justicia, que también, sino todos los ciudadanos para tener conocimiento de dónde va nuestro dinero, ya que esta gente enarbola la bandera de hay que pagar más, porque más es mejor. Claro, ¿mejor para quién? Para ustedes. Es decir, yo creo que los socialistas aman el dinero. Y hemos visto cómo la UCO ha hecho una labor increíble, la Guardia Civil. Por eso muchas veces no gusta tanto la Guardia Civil, pero ¿a quién no le gusta? Al corrupto, al ladrón, al criminal, al que comete delitos no gusta la Guardia Civil. A nosotros los ciudadanos españoles nos encanta. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo y entonces cuando ellos reciben su salario público es porque nos están prestando un servicio. Y hoy quiero hablar sobre la necesidad de que Pedro Sánchez dimita de una vez. Pedro Sánchez hace unos meses decía que su gobierno es el menos corrupto de toda la historia. Yo no sé qué es lo que ve este señor. Mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Madrugada del 20 de enero 2020, Delcy Rodríguez aterriza en Madrid. La recibe en la terminal de autoridades el exministro Ábalos. De lo que ocurrió esa noche, el gobierno siempre ha dado versiones contradictorias. Me reuní con el ministro de Turismo. Estaba de tránsito. Pero ahora la UCO sí da datos. El más relevante, que ese encuentro no fue fortuito, porque el informe recoge una supuesta carta de invitación de Ábalos a Delcy e incluso un mensaje donde el ministro avisó al presidente del gobierno. La Guardia Civil, de hecho, considera que Sánchez habría dado su consentimiento para esta visita. Lo que aún es una incógnita es qué pasó en ese encuentro. Otra cosa son los vínculos de varios miembros de la trama con Venezuela que se evidencian durante todo el informe, con conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez en las que la vicepresidenta de Venezuela... Me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal. Suscríbete, dale a me gusta, deja tu comentario y activa la campana para que no te pierdas nada. Y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre. Y si estás suscrito, apóyame uniéndote al canal, te lo agradecería muchísimo. Cuando por hechos más pequeñitos en otros países de la Unión Europea han dimitido. Boris Johnson en 2022 por hacer la fiesta del COVID. Fiesta del COVID. Esta no solo es la fiesta del COVID porque se hizo en el COVID, sino es la fiesta pagada por todos los ciudadanos españoles durante y post-COVID. También, por ejemplo, en Islandia en 2016 también dimite el primer ministro por unos escándalos similares. O en Japón 2020 con la excusa de, de problemas de salud. Es muy grave que se atente así
frente a la confianza no ya de sus votantes, sino de todo ciudadano español, teniendo un gobierno ineficaz, un gobierno en su segunda legislatura que no solo no hace nada, que no solo cobra su dinero público, sino que encima coge de más. Y esto es gravísimo. Y seas votante del PSOE, no, digas que Pedro Sánchez es muy guapo, no, tienes que ver esto, porque está quitándote tu dinero. Si tú solo quieres donar, que te abra un crowdfunding, un Patreon, un Buy Me a Coffee o que se abra un canal de YouTube con un botoncito de donar y se lo dona. Pero que quite nuestro dinero y después te venga a ti con cánticos de carretera, sanidad, o que la gente no se puede ir del país y está facturando porque tiene que facturar aquí, si se van a Andorra los perseguiremos. Sin embargo, su hermano se va a Portugal a tributar. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? No a ellos, que yo lo sé, sino al público que lo ve como algo normal. Tenemos este informe que saca la UCO, vemos la valoración del juez que pide al Congreso de los Diputados el acta de Ábalos para poder ser investigado, para poder ser imputado, porque como diputado tiene unos aforamientos especiales, por eso cesó de ministro, cesó de mano derecha de Pedro Sánchez, pero nunca cesó de ser diputado. ¿Por qué? Pues por los aforamientos. Pero tras todas estas conversaciones se han sacado audios de testigos que llevaron a la sede del PSOE bolsas de 90.000 euros en efectivo. ¿Dónde están los medios de comunicación hablando de estas bolsas de 90.000 euros en efectivo? ¿Dónde está ese dinero en efectivo? ¿Y para quién iba destinado el dinero en efectivo? A mí me escama mucho que el número uno, como se refieren muchos en los informes de la UCO, no supiera que se está llevando dinero en efectivo. ¿No? O sea, se llevaba dinero sin su control, y ese dinero en efectivo, ¿en qué se usaba después? ¿Para quién iba? ¿Y en contraprestación de qué? Son las preguntas que surgen aquí en el aire. El Delsigate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado en ese informe. Ese informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido. Hay una fecha clave, es el 16 de julio de 2020. Ese día, el presidente del gobierno, Ábalos, y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate de Europa. Por la tarde hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama. Al día siguiente, Aldama escribe un mensaje a Hidalgo con ese texto. Me dice K, en referencia a Koldo, que ya le ha llamado el 1. Es decir, que Pedro Sánchez ha llamado a Ábalos. Eso es lo que concluye la Guardia Civil. En cuanto sepa, te digo. Así termina el mensaje. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores de la Guardia Civil identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros. Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha solicitado el acta de Ábalos. Tan pronto tenga ese acta, veremos un acta de imputación por la información que ha sacado la UCO. Pero espérate, no queda ahí la cosa. Se compraban teléfonos a la Guardia Civil, las cuales también parte de los miembros de la Guardia Civil están imputados porque han salido conversaciones grabadas de mandos con subalternos donde se hacen referencia al Gomina. Al Gomina, no nos fiamos del Gomina, ya es que me ha pagado muchos euros, le hemos vendido muchos terminales móviles, y el Gomina pues pregunta en cierto momento si Pedro Sánchez, el teléfono de Pedro Sánchez está pinchado. Mira, si Pedro Sánchez no tuviera nada que ver, imagínate en el Mercadona, 2 ladrones que están llevándose cosas con los proveedores, venga, hacemos una estafa, poco a poco nos llevamos cosas, jamás preguntaría si el teléfono de tu jefe está pinchado. ¿Por qué preguntas esto? Vemos también la captura de pantalla que Ábalos le envía a Koldo diciéndole, bien, me ha autorizado el número 1, en la captura de hecho pone Pedro Sánchez arriba, o sea, es con Pedro Sánchez por WhatsApp, es que por WhatsApp me ha autorizado a que venga Delcy. Bien, te ha autorizado a que venga Delcy, y el otro le pone, ¿cuánto te quiero? O sea, tanta efusión, tanta alegría porque viene la número 2 de Maduro a España. ¿A qué? ¿De gira? ¿A qué? ¿A firmar autógrafos? ¿A qué? De hecho tenía prohibido la entrada al espacio Schengen. ¿Por qué estaban tan contentos Aldama, Koldo, Ábalos con que viniera Delcy?
todo el informe, con conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez en las que la vicepresidenta de Venezuela se interesa por Ábalos, vínculos con Venezuela que Aldama tenía ya en 2019 cuando llevó a Ferrat a varios embajadores de Guaidó para reunirse con Ábalos. A mí me sorprendió el interés de Ábalos en conocer a detalle la relación comercial y de negocios entre España y Venezuela. Los testigos de aquel encuentro llegan a sugerir que el interés de Aldama y Ábalos se centraba en ser intermediarios para obtener beneficios económicos. El famoso viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se produjo el 20 de enero de 2020. Ese episodio provocó un escándalo mayúsculo en su momento, entre otros motivos porque el gobierno español permitió que Delcy Rodríguez viniera a España cuando Bruselas había prohibido expresamente que Delcy Rodríguez pisara suelo europeo. Pero como acaban de ver, Pedro Sánchez dio el permiso a Ábalos y en las semanas siguientes Ábalos ofreció en torno a una docena de versiones distintas y hasta contradictorias sobre lo que ocurrió. Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. Que en todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil, porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión. Pues, a España, quizá 2 horas sabiendo antes, Pedro Sánchez que venía. Y mintiendo Pedro Sánchez, que decía que él no sabía que iba a venir, pero que simplemente, bueno, pues Ábalos evitó un percance diplomático, llegó a decir. No, hemos evitado un percance diplomático, como no puede pisar suelo espacio Schengen, hemos evitado un espacio diplomático, cuando ya él sabía que venía y lo había autorizado que venía. Otra de las cosas que choca son las 140 barras de lingotes de oro como pago que se iban a hacer de una especie de negociación entre Aldama y Delcy. Lingotes de oro. ¿Sabes cuánto valor tenía eso? Unos 70 millones de euros, y el pueblo venezolano pasando hambre. Y el socialismo y Zapatero hablando de que es maravilloso Venezuela y el socialismo, el comunismo. Hablando Pablo Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz de que allí es una pura democracia y que allí pues está genial y maravillosamente bien, cuando una señora se trae lingotes de oro por valor de 70 millones que desaparecen. ¿Dónde están esos lingotes? Que hay sanciones de la Unión Europea. Si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. El gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial, esa es la versión de Moncloa, pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Hasta aquí han llegado las explicaciones de hoy, pero, Lucía Fernández, ¿qué más se dice en el Palacio de la Moncloa? Pues aquí lo que nos dicen es que hay cero preocupación, ningún temor a que algo de este caso termine salpicando al presidente del gobierno. Sobre Delcy Rodríguez, que no hubo visita oficial porque en cuanto Sánchez supo que no podía pisar suelo europeo, se canceló esa visita. Sobre Ábalos, que ya le han abierto un expediente, que ellos colaboran con la justicia y tolerancia cero ante la corrupción. Y sobre Air Europa, poco más, que el gobierno rescató a esta empresa igual que a otras. Así que ya decimos aquí en Moncloa, de momento, tranquilidad. ¿Dónde están? Al parecer se hablaba también de un pacto a tres, Rusia, Venezuela. ¿Qué pinta Aldama en todo esto? ¿Por qué tenemos a este hombre, a Ábalos, con una chica, la cual dice él que era su novia, pero esta chica le cobraba por ir a viajes con él? No solo esta chica le cobraba por ir a viajes con él, sino que encima Aldama, según ha filtrado la UCO, pagaba en Torre Madrid un ático de lujo, valorado, muchos dicen en 3.000, otros dicen 2.700 de alquiler. O sea, un señor le paga a la exnovia del ministro un ático en Madrid. ¿Cómo? ¿El alquiler de un ático en Madrid? ¿Por qué? Chica, señora, que después fue contratada también por cargos públicos. Tú sabes cómo es esto. Cargos a dedo, cargos a dedo. En la época del COVID le vino muy bien al gobierno poder elegir cargos a dedo y contratos a dedo.
Hay que dar no sé cuántas mascarillas, aquí, allá, aquí, allá. ¿Por qué tanta preocupación con teléfonos que no estén pinchados? ¿Por qué Aldama incluso pidió los datos de su asesor, de su inspector de Hacienda, que según él tanto le tocaba las pelotas? ¿Por qué tenemos todo esto que todavía es la punta del iceberg? Porque hay que desgranar más allá y no hay ninguna dimisión, no hay una cuarta carta. Ya te digo yo que habrá una cuarta carta. Habrá una cuarta carta donde se mencionará bulo, bulo, fango, fango, ultraderecha. Y yo digo, y todas las investigaciones de la Guardia Civil, todas las investigaciones y audios son bulo. Por ejemplo, que Pedro Sánchez dijera que no sabía que venía Delcy, cuando sí sabía que venía Delcy, ¿es bulo o no es bulo? ¿Es fango o no es fango? Él en el Congreso de los Diputados llegó a decir que se ha evitado un incidente diplomático y después sus ministros no sabían qué decir, daban versiones contradictorias. ¿Esto es fulo, bulo o es fango? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es importante que el gobierno de Pedro Sánchez deje de utilizar la Ley de Secretos del Estado para que este informe de la UCO salga público, no solo tenga acceso al juez, que no lo tiene si se decreta la Ley de Secretos del Estado, sino que salga público? Veremos una imputación de Pedro Sánchez, veremos a Pedro Sánchez comparecer como testigo dentro de este procedimiento judicial cuando a Ábalos lo imputen para preguntarle sobre su WhatsApp. En 2020, Pedro Sánchez te decía que no sabía que venía Delcy. En el Congreso están las imágenes. Y ahora, pues, resulta ser que sí que lo sabía. Díganme qué es lo que opinan en los comentarios, familia, y nos vemos en un siguiente vídeo.